En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo después de Pascua, el domingo llamado del Buen Pastor, aunque el Padre Castellani dice que en griego dice kalos, no ágatos, luego no bueno, sino hermoso. De todos modos, hermoso y buen pastor, las dos cosas a la vez. Y podríamos también decir, aunque quizás no lo hayamos oído decir, que también se le puede llamar el domingo de la gran promesa. La gran promesa que trasunta todas las escrituras. Pues así termina el Evangelio. Pero antes veamos cómo él se define y se atribuye ese deseo de amor por sus ovejas, en contraposición al mercenario, que está por la merced, la prebenda, el beneficio, asalariado, la paga, y no por la vocación y el amor a la verdad en definitiva. Entonces el buen pastor apacienta en la verdad, y al punto de morir por la verdad, si el momento llega, y no huye cuando la dificultad, el mal, el lobo, quiere arrebatar el rebaño, sino que enfrenta. Eso es una fotografía, o lo que quieramos decir, de la realidad de lo que pasa con los ministros en la iglesia de Dios. Y por eso lo dice nuestro Señor. Porque el verdadero ministro se sacrifica por la verdad y no huye ni rehuye ante el mal, sino que defiende las ovejas e incluso expone la vida. Porque la podrá dar o no, pero la exposición, a eso nos toca a todos exponer la vida. Que toque darla o no, ya es una gracia de martirio. Pero la exposición, sí. Y el que no se quiere exponer y llevar una vida cómoda, en consonancia con los poderes y príncipes de este mundo, pues ahí está. Y el mercenario no le importa. Explota en definitiva a las ovejas, se vale de ellas mientras le sirven, y si no, ante el peligro huye y abandona. Y ese es todo el retrato de lo que podemos ver a lo largo de la historia y más en estos tiempos. Y cómo nuestro Señor dice que conoce a sus ovejas como Él conoce al Padre. Y cómo se conoce el Padre y el Hijo. En ese conocimiento eterno que tiene el Padre de sí mismo en su Verbo, que es el Hijo. Ese es parte del misterio de la Santísima Trinidad. El Hijo es el conocimiento del Padre, que el Padre tiene de sí mismo en su Verbo. Y ese Verbo del Padre, imagen del Padre, que posee todo lo que tiene por el origen que tiene del Padre, se encarna y es nuestro Señor
Jesucristo. El otro gran misterio, inefable, inconmensurable. Y en ese conocimiento, Él nos conoce y nos ama y quiere que nosotros le conozcamos. Entonces nos está invitando también a ese conocimiento que el Padre y el Hijo se tienen mutuamente, agregándole el mutuo amor en la expiración del Espíritu Santo. Y como decía, entonces el buen pastor expone su vida, mientras que el mercenario no le importa. Y eso es lo que ha pasado, mis estimados hermanos, con las defecciones que vemos. Por eso una jerarquía como la de hoy, donde se aupa la persona del Papa de turno, con un poder político religioso descomunal, superior a cualquier presidente de la China, del Japón, de Estados Unidos y lo que fuera. Con una aclamación mundial que nada se resiste. Eso solamente puede acontecer con una jerarquía que, usurpando del papado, postula la iglesia del anticristo. No queda otra. La iglesia siempre ha sido perseguida y que hoy sigue siendo perseguida en lo que queda de verdad y de realidad de ella, pero que en su estructura oficial sea alabada por todas las naciones apóstatas, con leyes apóstatas, y no estoy pensando solamente como los abortistas, porque no es tanto el aborto humano, sino el aborto de la fe divino, que es peor. Porque han abortado de Dios, han abortado de la iglesia, han abortado de la verdad. Que eso mata el alma. Lo otro mata el cuerpo. Aupen a un Juan Pablo II, ahora un Francisco. No es normal. Eso es un signo de la iglesia del anticristo o contraiglesia sinagoga de Satanás. Yo lo digo como reflexión y convicción. El que lo quiera aceptar bien, ver bien, y el que no, allá él. La verdad está para decirla. Y cada uno es cada uno, y cada cual es cada cual, y ancha es Castilla. Y después Dios ajustará cuentas. Y por eso nuestro Señor nos dice que se hará un solo pastor y un solo rebaño. La gran promesa de esa unidad en Cristo y su iglesia, en el mutuo conocimiento del Padre Eterno, en el Dios Trino, en el cual, dicho sea de paso, Francisquito no cree.
cree en un Dios, pero no en el Dios trino, no en el Dios católico. Luego no cree en Dios, no hay nada que hacer. Si yo no creo en el Dios trino, no creo en el Dios católico. Y si no creo en el Dios católico, como lo dice con todas las letras, no es católico, no es miembro de la Iglesia, está clarísimo. ¿Qué es? Ya lo he dicho. El anticristo pseudoprofeta. Y se acabó. Y él y todos los que actúen como él desde Roma, hasta que sea el último, si es él el último o no, o el penúltimo, poco importa. Es la posición y la actuación. Por eso puede haber una sucesión de pseudoprofetas, anticristos religiosos. Y el anticristo político por el otro lado. Y por eso entonces el uno aupa al otro. Lo lleva en la cabalgadura. La gran ramera. Cabalgando sobre el anticristo político. Los símbolos e imágenes están claros cuando se los tiene armónicamente identificados. Ahora puede salir cualquier cosa si uno tiene pajaritos en la cabeza. No hay estructuración exegética. Ya eso es distinto. Y cualquier cosa puede salir incluso hasta del Padre Nuestro bien dicho. Entonces no nos debemos de extrañar, y por eso lo que decía, que si se aupa el consorcio de las naciones que han abortado de Dios al Papa de turno, no deben de quedar dudas, y todo se debe de homologar a eso. Pues bien, pero nosotros tenemos la gran promesa apocalíptica, porque no es antes del Apocalipsis, en su consolidación histórica, que es en la parusía. Eso debe de quedar claro. El triunfo de Fátima, de los Inmaculados Corazones, o del Inmaculado Corazón de María, o de los Sagrados Corazones, no puede ser antes. La restauración de la Iglesia tampoco, ni del mundo, puede ser antes. Todo eso está para el momento crucial, el día de la parusía. Antes lo que habrá es la gran hecatombe, que la estamos viviendo. Y hasta que no abrevie los tiempos y venga nuestro Señor en gloria y majestad, no habrá nada de eso, ni triunfo, ni restauración, ni un solo rebaño bajo un solo pastor. Por eso es la gran promesa y el gran combate que hace el demonio contra esa expresión de la victoria de Cristo Rey, de la victoria del Inmaculado Corazón, de la victoria de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Lo único que hay que tener es un mínimo de correcta exégesis, apocalíptica y milenarista, en el buen sentido. Y eso es lo que Satanás ha combatido acérrimamente. Y por eso los grupos tradicionalistas
caen porque les falta esa estructura apocalíptico-milenarista que los haga mantener firmes en la fe y en la esperanza. Por eso el padre Castellani al respecto, con todas sus deficiencias como todo hombre, fue un gran profeta. ¿Qué profetizó? Los católicos de los últimos tiempos se mantendrán y se reconocerán por esa actitud apocalíptica. Y más que el problema teológico, doctrinal, del Papa, si es Papa, si no es Papa, si cede vacante o no, por encima de ese problema, que ya divide mucho más la actitud, si yo acepto el Apocalipsis. ¿Cuántos sedevacantistas viscerales están esperando que Rusia se convierta? El padre Pfeiffer estuvo aquí con el padre Juco y almorcé y comí con ellos. Querían hablar conmigo. Primera sorpresa, porque es un personaje el padre Pfeiffer. Y ya sabemos que tiene una posición antisedevacantista muy marcada. Y yo una posición sedevacantista muy marcada teológica, no a lo bruto. Y hablamos perfectamente, hasta le di la mano. Él expuso lo que expuso y yo le expuse y espero que le sirva. No pretendo convertirlo, pero sí que le quite la virulencia, que piense lo que quiera, pero que no sea anti, porque ese es el problema. ¿Y por qué son antis? Como lo es el padre Ortiz, el padre Trincado, Monseñor Williamson, Monseñor Ford y la mar en coche. Porque hacen de eso algo de fe, o que toca o atañe a la fe y a la salvación del alma. Y si pienso así me voy a condenar, como se lo dijo el padre Pfeiffer a Pío, que no me lo dijo a mí. Dije, lástima, porque si me hubiera dicho, yo le hubiera... A veces uno no se acuerda de todas las facetas, pero ahí está el problema. Yo dogmatizo. Eso es casi herético, cismático, entonces no piense en eso. Claro. Entonces, peor que eso, está la concepción apocalíptica. Y tan es así que el mismo padre Pfeiffer me dice, pero ¿qué papa va a consagrar a Rusia? Porque yo le dije, vea, ¿cuál es la diferencia? Usted dice que es hereje, yo también. Que tiene que desobedecer, yo también. ¿Qué diferencia hay entre usted y yo y todos los que piensan como usted? Le digo, en la práctica ninguna. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Ah, no, porque si el Papa se convierte, es Papa. En cambio, si usted dice que no es Papa y se convierte, no puede ser Papa nunca. No, señor. ¿Quién elige al Papa? Los obispos, los cardenales, el clero de Roma. Y si hay una duda en la elección, lo confirma la aceptación de la Iglesia Universal. Entonces, si un tipo no es papa y todo el mundo lo considera como papa, sería papa. Y aunque no estuviera bautizado, habría que bautizarlo y darle las órdenes.
¿Cuál es el problema? Lo que sí tendría que ser tener la fe. Evidente, porque si no tiene fe, ¿a dónde? Pues bien, dice, ¿quién va a consagrar a Rusia? Pero, ¿y Rusia consagrada, a qué fe se va a convertir? A la que ve, ¿y cuál es la que ve? La de Roma apóstata, la de Francisquito y todo lo que detrás le sigue. Una conversión que no va a servir para nada, o va a decir, es que Rusia convertida a la fe apostólica y lefebrista, para decirlo de una manera que entendamos. No. ¿De qué vale esa conversión? Y después, ¿para qué sirve si ya está retardada? Sí servirá para que se salven. Como los judíos cuando se convierta, para que se salven. Pero mientras tanto, ¿qué son? No hay nada que hacer. Para que se produzca el triunfo, la restauración. No, señor. Eso tiene que ser el día de la parusía. Por eso son milenaristas al revés, como dice el padre Castellani. No hay nada que hacer. Pues bien, que esto nos sirva y nos dé enjundia en estos tiempos apocalípticos, que no sabemos cuánto durarán, pero esperanzados en que lo que no veamos o no podamos ver algún día será cuando Dios vuelva y se haga un solo rebaño bajo un solo pastor. Y en esa fe viva y esperanza parusiaca podamos perseverar firmes en la fe. Y eso es muchísimo. Es lo esencial. Y sobre todo hoy. Y por eso se dividen, más que por lo del Papa, sino por lo del Apocalipsis, los grupos, diferentes grupos tradicionalistas, que aunque los contemos a todos, somos 4 gatos locos. Así de claro. Y si esos 4 gatos se pelean, mejor dicho, no queda ni medio gato con cola. Y eso es la realidad. Entonces, por lo menos, que tengamos una visión más profunda, más amplia, más clara, más dogmática y menos dogmatizantes. Dogmático en lo que está dogmáticamente dicho por la Iglesia y no dogmatizante que nosotros en nuestra miopía dogmatizamos como cuasi dogmas y le cortamos la cabeza a cualquiera, que es muy distinto. Por eso la actitud debe de ser equilibrada, neta, contundente. Y en la verdad, que es la caridad. No excluye a nadie que tenga buena voluntad. Difícil, pero no tan difícil como todo. Entonces, mis estimados hermanos, que el Evangelio de hoy, con esta profecía de que se haga un solo pastor bajo un solo rebaño, podamos nosotros continuar
y tratar de, dentro de lo que a cada uno le competa, de unir y no desparramar, de no dividir y de explicarle al que no sabe, porque el más inteligente tiene que explicarle al más bruto, así de claro, y no diciendo soy más inteligente que tú, simplemente con la inteligencia de la verdad. Y allá, si la acepta o no la acepta, la rechaza o no la rechaza. Y así entonces poder, por lo menos, anhelar que se produzca, lo veamos o no, nos toque o no, esa gran promesa de que haya un solo pastor bajo un solo rebaño. Que la Santísima Virgen María nos ayude y nos fortifique en la consideración de todas estas cosas que ella ciertamente guardaba y rumiaba en su corazón y eran el fondo y el trasunto de toda su oración y contemplación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.